¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Justa aquí en la Radio Televisión Motrileña. Hoy, como siempre, en estos espacios que auspicia la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC y el Arciprestazgo de Motril, pues vamos a abordar un tema para lo que intentamos trasladarle una serie de reflexiones allá en sus hogares. Vamos a hablar, como decía, de un tema, como siempre, importante o al menos muy sugerente: cultura de paz. Va a ser el tema debate en el día de hoy. Carmelo Donado, como saben, un miembro de la OAC de aquí de Motril y asiduo a nuestro programa. ¿Qué tal, Carmelo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y saludamos a los dos invitados de hoy, a María José Caballero y a Juan Ramón León. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel. Ah, pues lo tenía bien escrito, Juan Manuel. Bienvenido, Juan Manuel. Son del Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia y la Cultura de Paz de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Lo he dicho bien, María José? Muy bien. Sí, bueno, pues estupendo. Carmelo, cultura de paz. Qué tema tan amplio, ¿no? ¿Por qué en este momento? Pues, ahora? Bueno, hemos situado el tema en este mes, el de cultura de paz, precisamente porque ayer se celebró el día 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que, como sabéis, es el día que conmemora la muerte de Gandhi, que fue uno de los grandes profetas de la historia, que nos ha dejado unas palabras muy interesantes y, sobre todo, lo más importante que nos ha dejado son unos gestos que creo que nosotros deberíamos de seguir, que es el gesto de vivir no violentamente ante todas las cosas de la vida, ¿no? Y entonces, pues, unido al tema educativo que nosotros siempre intentamos traer a estos programas, pues hablar un poco de cultura de paz, de lo que es lo que se está haciendo en la escuela, cómo se está trabajando los valores en la escuela, la importancia que tienen los valores y, en fin, que nunca debemos de bajar la guardia en estos temas, ¿no? Cuando hablamos de asesoramiento para la convivencia y la cultura de la paz, y cuando viene de una institución como la Junta de Andalucía, ¿hay que institucionalizar algo que parece de cajón, de que tiene que existir? ¿Cuál es vuestra labor? Venga, María José, empieza tú. Bueno, pues nuestra tarea efectivamente es de asesoramiento para procurar que todos los centros tengan un proyecto para atender la convivencia en sus centros. Tanto los centros de primaria, que siempre se piensa que no hay conflictividad en los centros de primaria, donde se trabaja de una manera preventiva, no solamente el que haya conflictos, sino ir adquiriendo una serie de habilidades para poder manejar sus propios conflictos, desde el alumnado más pequeño de infantil hasta el de sexto de primaria, y de una manera un poco más ya participativa en los centros de secundaria, y que tenemos en Motril ahora mismo todos los centros participando de un proyecto común. Bueno, y cuando lleváis, Juan Manuel, cuando lleváis esos proyectos, habláis, me imagino que os habláis directamente con los chavales, ¿no?, con los sujetos pasivos de esta campaña. ¿Son receptivos los chavales? Bien, normalmente el campo de trabajo que nosotros hacemos es contactar con la comunidad docente, primero con el profesorado, los equipos directivos, pues para asesorar o ir avisando un poco. También te pregunto, perdona, Juan Manuel, ¿son receptivos al profesorado? Porque esta es otra. Normalmente sí. Bien. Normalmente sí. Bueno, aclaramos. También sí, digamos en 95% de los casos. Siempre puede haber alguna excepción que por motivos un tanto raros o tal especiales pues ha podido ocurrir alguna pequeña incidencia, ¿no? Normalmente siempre se entra primero en contacto con el profesorado, con la gente que está allí al pie del cañón día a día en los centros, los maestros, las maestras y los profesores y las profesoras. Y bueno, en un momento determinado, cuando ellos van evolucionando en su proyecto, puede ser que nos inviten a hablar también pues con los chicos y con las chicas, sobre todo en este caso en el tema de secundaria, quizás también porque es el que yo me encuentro mucho más próximo. El pasado día 29 pues estuve dando también una charla, por ejemplo, en un instituto allí en Granada, en el IES Albaicín, y bueno, pues normalmente sí son muy receptivos, les resultan muy llamativos, se muestran siempre muy implicados en todo lo que es el desarrollo de esta idea de la paz, de la cultura de la paz. Y hay que ver, ¿y por qué tienen tan mala fama los chavales? Ahora dicen, es que pasan de todo. Carmelo, tú eres maestro, a lo mejor. Es que pasan de todo. Yo creo que eso no es verdad. ¿Verdad? No, yo pienso que no es verdad. Oye, es que ya no piensan en nada, van a los... Pero bueno, eso hoy en día es una opinión generalizada en todos los temas, ¿eh? ¿Sí? Los chavales hoy pasan de todo, como... Pero que si son después muy solidarios. Hoy la justicia no vale para nada, hoy porque sí, aquí claro. se condena a quien quiera, a quien no, hoy... sí, se suele ser muy relativo en todas estas cosas y se suele opinar de una manera muy general, ¿no? Pero realmente yo pienso que, centrándonos a lo mejor en el tema educativo, yo creo que todos los maestros y maestras
cuando uno trabaja en la escuela realmente pues te das cuenta de muchas cosas. Bien es verdad que la vida cambia, que tendemos a compararlo con lo de antes, no es lo de antes. Hoy va la educación por otro derrotero, hoy los valores hay que asentarlos de otra manera, hay que recuperar ciertos valores que se han perdido, hay que inventarse otros valores que tienen que ir para adelante. En fin, yo creo que ese es el trabajo y esa es la búsqueda continua, ¿no? Por eso es lo que decía antes, esto es una cosa de cajón, ¿no? Eso no hay ni que institucionalizarlo ni nada. Es decir, de toda la vida se sigue trabajando en la escuela, se ha trabajado, se sigue trabajando y yo creo que se seguirá, ¿no? Y más ahora que decían los pedagogos, decían antiguamente, decían la educación cósmica, es decir, todo lo que se recibe, pues estamos en la época de Internet. Me imagino que los chavales muchas veces están de vuelta de muchos asuntos, bastante, ¿verdad? bastante. Por eso hay que adaptarse a todo eso. Sí. María José, no sé si se planifican las actuaciones desde ese gabinete de asesoramiento y si se planifican en base a qué parámetros. O sea, a la hora de decir vamos a hacer esto, vamos a dejar de hacer esto, ¿en base a qué? Bueno, pues el planteamiento que tiene la Junta de Andalucía con respecto al Plan de Cultura de Paz está asentado en una filosofía con 4 pilares fundamentales. Uno de ellos es trabajar para la democracia, en y para la democracia, porque siempre hemos pensado desde que tenemos el nuevo plan de estudios, pues pensamos que somos todos demócratas, me refiero a los docentes, ¿no? Y pensamos que tenemos una actitud demócrata ante nuestros alumnos, pero en definitiva no les estamos dando participación, no les estamos dando unas pautas de cómo comportarse ante determinadas situaciones en la vida, ¿no? De cómo responder a unas preguntas, cómo ser asertivos, cómo actuar en un momento determinado. Por otra parte, pues también tenemos que ahora los valores, que antes Carmelo hablaba de una serie de valores, los valores son cambiantes. Y yo recuerdo tiempo atrás que los docentes que nos preocupábamos por educar en valores siempre nos planteábamos, sí, en valores, pero ¿en qué valores? ¿Cuáles son los prioritarios? Vamos a ordenarlos. Y no nos poníamos de acuerdo, entre nosotros no nos poníamos de acuerdo. Y ahora realmente no consiste en ponerse de acuerdo en una relación de 8 o 10 valores que son los prioritarios, sino que tenemos un marco referencial de valores que son los derechos humanos. Entonces tenemos que educar en y para los derechos humanos también, porque nuestros valores de nuestra cultura occidental son diferentes a los valores que otros niños que ya tenemos integrados en nuestras escuelas nos están aportando. Son distintos a los valores islámicos, son distintos a los valores de los niños orientales o de infinidad de culturas que cada vez más están enriqueciendo nuestros espacios y nuestras aulas. Por eso ese marco referencial de derechos humanos es fundamental. Pues Perdona, sigo porque sí, hay claro, venga, otro pilar venga, claro, que es importantísimo, que es educar para la mejora de la convivencia. Ese sería como el tercer pilar dentro de esa filosofía educativa de la cultura de paz, porque la convivencia siempre es mejorable y por lo tanto tenemos que favorecer el que el alumnado pues adquiera una estrategia de buen trato y de buena convivencia entre ellos. Y por último, el último pilar, y es el que más nos pone un poquillo, como si dijéramos la orejilla alerta, que es educar para prevenir la violencia, esas manifestaciones violentas, ver cómo nos enfrentamos a ellas. O sea que esto sería... Pues estamos viendo que es un espectro muy amplio, porque desde las conductas individuales hasta de las conductas sociales de los chavales. Yo no quería hablar de la educación para la ciudadanía, pero bueno, educar en valores como los de los derechos humanos. Le decía yo a Carmelo, los chavales son muy solidarios, están muy tolerantes. Sin embargo, después hay estadísticas, Juan Manuel, que nos llaman particularmente la atención. Hace poco venía en El País, en el diario El País, una encuesta, no me acuerdo si eran en colegios, y los chavales estaban tendiendo a una animadversión hacia el foráneo, hacia el extranjero. Estamos hablando de xenofobia, que era ya preocupante. La comunidad gitana no la quieren y a los musulmanes están en segundo lugar. Esto es muy preocupante y esto parece que es que va increciendo, ¿eh? Ciertamente, porque no podemos olvidar que nuestras escuelas, nuestros institutos se insertan dentro de una sociedad. Nosotros podemos estar trabajando con esos valores positivos, pero si a la salida de allí nos encontramos con que esos valores no son los que se están siguiendo, inmediatamente pues se producen reacciones que pueden dar respuesta a este tema, ¿no? Creo que de todas formas, yo con la experiencia que tengo la suerte de encontrarme con muchos estudiantes que son personas muy comprometidas y muy involucradas. Yo hasta ahora he tenido suerte, también me encuentro con estudiantes que sí son el pasota, pero realmente son chavales siempre muy implicados, que reciben además
de modo muy positivo la información cuando se les habla de temas que realmente están en su entorno, en su realidad más inmediata, y reaccionan de un modo muy positivo. Pero no podemos olvidar que nuestras escuelas son 4 paredes, pero insertadas en un barrio, en un pueblo, en una ciudad, donde suceden unas X circunstancias que no son... Las palabras que transmite la familia, por ejemplo, y los círculos más cercanos son muy importantes en cuanto al mensaje. Que menudo papelón para los maestros de escuela. Yo siempre digo maestros de escuela, que decía mi madre, decía yo soy maestra de escuela. Menudo papelón a los maestros. Tenéis que estar un tanto al día, ¿verdad? Los mensajes tienen que ir cambiando de curso en curso. Pues sí, bueno. ¿Cómo se lucha contra eso? Contra un chaval que en su casa se oye esto, en el barrio oye esto, en la televisión oye el otro, y los maestros, ¿qué hacéis para luchar contra eso? Pues nada, lo que estamos haciendo. Porque estamos hablando de cultura de paz, con todo lo que significa. De cultura de paz, ¿no? Hay un hecho que, porque el tema, ¿no?, que queríamos sacar aquí, lo que pasa que en la palabra, ¿no?, que yo, por este día precisamente que se celebró ayer, vengo reflexionando, ¿no?, para hacer una reflexión general a la comunidad educativa y a los niños, que es lo del recuperar la comensalidad. Eso es el tema que íbamos a abordar, sí. El recuperar la comensalidad, esto de la comensalidad, bueno, pues cuando estamos hablando de comensalidad estamos hablando de los comensales, y los comensales son aquellos que se sienten alrededor de una mesa a comer y beber, ¿no? Pues cómo se lucha, haciendo referencia y uniendo las dos reflexiones que tú me estabas preguntando, ¿no? ¿Cómo se lucha con esto? Bueno, pues primero, que yo pienso que no es un tema de lucha, yo pienso que es un tema de actitud. Lo que acaba de decir María José es una verdad como un camión. Eso nosotros lo tenemos que tener siempre como referencia, es decir, esos pilares siempre lo tenemos que tener. Nosotros, los derechos humanos, recuperar la convivencia, el prevenir el conflicto, teniendo eso siempre presente, simplemente es trabajarlo y ya está, ¿no? Si nosotros no podemos luchar contra la sociedad, la única manera que nosotros podemos luchar contra la sociedad no es luchar contra la sociedad, es acercar la sociedad a la realidad de la escuela, y la escuela a la realidad de la escolar. Más en concreto es el trabajo con la familia. Y entonces ahí es donde viene la reflexión del recuperar la comensalidad. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de cultura de paz y cuando nosotros estamos hablando de valores, por mucho que nosotros hagamos en la escuela, que lo hacemos, cosas y gestos muy puntuales, actividades muy puntuales, eso no va más allá de lo que es la escuela, o puede ir un poco más allá. Lo importante es hacerle ver a los padres y a la familia, que es el tema candente de siempre, que los valores siempre nacen, surgen y fluyen dentro de la familia. Y mientras eso no exista así, vamos a tener siempre el conflicto, porque la escuela no puede solucionar eso. Por eso hay que recuperar la comensalidad. Es decir, el nivel de vida que estamos llevando hoy, la sociedad actual de hoy, la tenemos que admitir como es: el hombre trabajando, la mujer trabajando, todo el mundo trabajando, y los niños muchas veces desorientados en ese sentido. Eso es una realidad positiva por mucho sentido, sí, el que todo el mundo tenga base de trabajo, pero una realidad que carece de otras cosas que la tenemos que recuperar. Por ejemplo, esto de sentarse a comer juntos, en una mesa donde se discute, siempre se ha discutido en la mesa, siempre se ha dialogado, siempre nos hemos reído en la mesa, siempre nos hemos enfadado, hemos llorado, hemos compartido lo que hemos hecho al día, y ese momento es el momento fundamental para que los valores fluyan en los niños, ¿no? Eso hay que recuperarlo. Pero ¿cómo vamos a recuperar la comensalidad a la hora, si estamos comiendo y está el telediario? ¿Qué hacemos? Pero pues, Carmelo, pues eso es lo que estamos haciendo también, bueno. ¿no? Es decir, lo primero es cortar la tele. Ese es el primer principio. Además es un principio muy práctico, ¿no? Primero es hablar todo el mundo con televisión fuera, ¿no? Después ya tendremos tiempo de verla. Oye, pues está muy bien, recuperar. Y mira que se hablaba, y sobre todo la sobremesa, hombre, la tertulia familiar. Bueno, ese es el sentido que tiene nosotros las amistades cuando vamos a un bar a tomar una cerveza, ¿no? Pero Ese es el sentido que tiene, pues en fin, ¿no? Yo creo que ahí... Se está perdiendo hasta el hábito de la conversación, Total. ¿Verdad? ¿No? Sí. Bueno, oye, María José, Juan Manuel, en vuestra experiencia, ¿os encontráis con situaciones extrañas de sujetos, de personas que no comulgan con nada de lo que estamos hablando y que parece que son imposibles de recuperar, y haciendo un llamamiento a la convivencia? ¿Se dan esos casos? Sí, tanto en profesionales como en algunas familias que... ¿En profesionales me dice? Digo, tanto en profesionales, sí. ¿no? De ver ante situaciones conflictivas ya extremas, tener una visión muy de túnel, donde no se ve más que una salida, que puede ser, pues, a ver si el niño me lo quitan del medio y hubiera centros donde atendieran a estos niños especialmente conflictivos. Y bueno, nuestra idea desde la cultura de paz no es segregar, sino intentar, pues, aglutinar
todo lo que la sociedad Pero eso está conlleva. muy bien, María José, pero ¿cómo se hace cuando hay una persona, un niño, un chaval, una niña, una chavala, que de alguna manera distorsiona la convivencia? ¿Qué es lo que se hace? Porque esos principios están muy bien, pero después tú, al educador, al maestro, al profesor, y por no hablar ya del ámbito familiar, ¿cómo le dices tú con los principios pedagógicos y psicológicos, cómo lo aplicas? Sí, todo eso está muy bien, pero a mí este niño me está haciendo la puñeta y a mí todos los que estamos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se conjuga eso? Hombre, indiscutiblemente tienes que contar con apoyo. Un profesor solo en su centro con un adolescente complicado, cuando tiene 30 y tantos más, es difícil. Tienes que contar. O encontráis solo en esta situación, Melo. Sí. Bueno, o tú, Juan Manuel, que eres profesor de Geografía e Historia, o encontráis solo en muchas situaciones. Claro, todo depende de las experiencias de cada uno. Que no hago más que llamar a la puerta y nadie me abre la puerta para que me socorra. Sí, algunas veces puede ser, ¿eh? Algunas veces uno echa en falta más instrumentos, tanto personales como instrumentos prácticos, ¿no? Pues sí, es verdad que se puede echar en falta, ¿no? Pero también te digo yo que esto depende de quién te hable, ¿eh? En un colegio a lo mejor como el mío, y a lo mejor te puedo hablar, en fin, me atrevo a hablar a lo mejor como referencia de los colegios de primaria, ¿eh? Yo te estoy hablando de primaria porque secundaria es otra historia, por eso te digo yo que depende de maestro quién, de ¿no? escuela. De maestro de escuela. Pues bueno, donde hay una convivencia natural y no conflictiva y existe solamente pues cosas de chavales, que se suele decir, pues normalmente no se ve uno solo, siempre y cuando el claustro sea un claustro unido, ¿no? Ahora, si tú me hablas a mí de lugares y colegios donde realmente están insertos en barrios bastante marginales, periféricos de grandes ciudades... Oye, conocemos casos de abuelas que han ido con la navaja y con las tijeras. Pues entonces yo creo que ahí es donde muchas personas pues se sienten no solamente solos, sino desesperados, ¿no? María José, me parece que te he cortado cuando estabas hablando. Estaba hablando de ese proceso. Claro, que estamos hablando de ese proceso. ¿Cómo lo afrontáis cuando encontráis casos raros? Que siempre, vamos a insistir, siempre son la excepción. Sí, normalmente se diseña un programa de actuación y de intervención específico para el sujeto, que es especialmente conflictivo. Y eso va desde tutorizarlo por parte de algún profesor que sea voluntariamente, él decida tutorizar a esa chica o chico que estén en una circunstancia especialmente complicada, en un momento determinado. Puede pasar por tener un aula de convivencia, por la cual pasaría temporalmente hasta que adaptara se recondujera. ¿Suelen dar resultados? Sí, si está bien llevada, sí. Porque en ese aula de convivencia, que ya el decreto de convivencia lo contempla pero como voluntario, no tiene por qué ser obligatorio. Voluntariamente hay centros que la tienen y otros que no. Esto viene a ser como un colchón, antes de echar al niño fuera, expulsarlo del centro, es una manera de tenerlo dentro del centro realizando una serie de tareas, no solamente las escolares que le corresponderían, sino que este chico o chica estaría atendido por algún profesor o profesora del centro y irían con tareas de reflexión sobre algo que ellos hayan incumplido, las normas que hayan incumplido o en aquello en lo que hayan incurrido, y llevaría también tareas de apoyo escolar y también el desarrollo de un programa de habilidades sociales que podría ir desde control de ira a habilidades. Hay que acudir a alguna técnica de modificación de conducta algo agresiva. En muchos casos. En la psicología, conductista muchas veces se defiende esas técnicas de modificación de conducta un tanto agresivas. Hay que acudir a ellas. En muchos casos sí, pero no se atiende dentro del seno escolar, sino que se deriva a ya una situación de clínica. A un especialista. Juan Manuel, que no te libras, que ahora voy. Ahora vamos allá. Aquí, tranquilo. Gabinete de asesoramiento. Hay que ver la cantidad de colegios y de institutos que hay en esta provincia, pero si el gabinete lo tenemos aquí, sois dos. ¿Es todo lo que hay? Bueno, referido al tema de convivencia y cultura de paz, aparte los CEP, centros de profesorados, también tienen profesores que llevan el tema de convivencia, pero a nivel de delegación, pues somos los dos que estamos trabajando en este tema. Y bueno, hay dos representantes en cada provincia de la comunidad autónoma andaluza. Y bien. ¿Os sentís desbordados alguna vez? Algunas veces. ¿Qué tiene que pasar, Juan Manuel, para decir voy a tirar la toalla y me voy a ir a dar mis clases de geografía e historia? ¿Tiene que pasar algo? Bueno, a veces pues es complicado cuando hay mucha faena, cuando ves que te faltan horas,
cuando te gustaría entrar más en contacto con la gente que está a pie del cañón, ¿no? y te pierdes en tareas burocráticas, dices, dan ganas de dejarlo todo porque esto me está desbordando, pero realmente después merece la pena. Son pequeñas rachas que después se ven superadas tranquilamente, pues bueno, con cosas como hablar con personas como Carmelo, que siempre es muy agradable, y ver que se está trabajando bien y que todo lo que buenamente hacemos desde allí pues se lleva a cabo de este modo tan ¿Comparte esa opinión, María José? Hombre. ¿Sí? ¿Tú también eres optimista? Hombre, además que estamos en Motril, que Motril ha sido uno de los sitios que primeramente se acogieron a un proyecto serio de trabajar la cultura de paz. Y por eso, de alguna manera, este año han tenido un reconocimiento particular desde la consejería, y por eso un premio bien merecido, porque y Carmelo, que es una pieza, pero es una pieza clave, no es solo, se está ruborizando. Detrás de Carmelo hay otras muchas personas, no, porque hay otras muchas personas que también tendrían que estar de alguna forma en esto. Vamos a quitarle hierro al asunto porque parece que estamos aquí en plan catastrofista. Hay razones, yo siempre digo, hay razones objetivas para ser optimistas, cuando hablamos de estos temas. ¿Se va avanzando en el buen sentido? ¿Sí? Yo tengo la certeza, no sé si decir científica o no, pero sí la certeza con personas que está hablando. Por ejemplo, hemos estado hablando con gente de aquí de los institutos de Motril, o hablas con otras personas y ves cómo realmente, bueno, todo este trabajo, que es mucho trabajo, realmente sirve para algo. Y ves como hay chavales, hay chicos y chicas que, pues a base de todo un trabajo, como decimos muchas veces, lo hemos salvado, lo hemos repescado de nuevo y están trabajando, o te han salido y te han hecho un ciclo, y son personas que de pronto han descubierto que pueden ir más allá. Yo creo que merece la pena. Además merece mucho la pena en mi campo, que es trabajar con los adolescentes, es muy gratificante. Y María José, cuando se está trabajando con adolescentes o menos adolescentes, conflictivos por cualquier motivo, ¿cuándo se dice ya está recuperado? Vamos a poner recuperado entre comillas. ¿Quién establece la línea y cómo se establece esa línea? Pues lo que pasa es que cuando hablamos del conflictivo, es que el conflictivo es ahí un matiz un poco así. Nosotros este año, dentro del equipo técnico en el que nosotros estamos ubicados, en delegación, tenemos un compañero que se encarga de atender a los chavales y las chicas con trastornos graves de conducta. Eso es una cosa, y eso es puntual, y eso es un pico, como si dijéramos. Eso no hay cientos. Lo normal, aunque un alumno, una alumna sean especialmente disruptivos, también hay que tener en consideración una serie de factores que influyen para que haya ocurrido puntualmente un hecho determinado. Y hay que saber nosotros también analizarlo y ver por qué ha sido. Y lo que ha sido no es la punta del iceberg de lo que se ve, la base es mucho más amplia, y en esa base está la familia, está la sociedad, están los amigos, están las nuevas tecnologías. Todo eso forma un entramado que influye en esa chispa que es lo que hay aparecido. A veces hay una realidad al fondo de estos chavales que realmente asustarían al más pintado. Sí, ¿por qué? Sobre todo los que hemos tenido, pues, digamos, una vida normal, con una familia normal, que has crecido, tal, con los problemas que puede tener un adolescente. No podemos ni sospechar lo que pasa. No se puede sospechar muchas veces lo que la historia de esos chavales esconde detrás de, bueno, a lo mejor de alcoholismo, malos tratos, suicidios. Oye, y el fenómeno de la inmigración ha supuesto un problema añadido, digo, por la diferencia de costumbres, ¿no? Y de hábitos, sobre todo en la casa, en las relaciones con los demás, en la escuela. Ha supuesto, digo, un problema añadido entre comillas, quiero decir, sí, porque son con otras costumbres y a lo mejor pues chocan un poquito. ¿Ha supuesto algo en ese aspecto? Yo que he estado el año pasado en un centro donde el 70% del alumnado era extranjero, un centro de Elías Veleta en Granada capital. Es un centro un poco especial, la verdad que supone un problema de adaptación a otra sociedad, a otra cultura, pero realmente el mayor problema, uniendo lo que decíamos antes, es un poco las historias que llevan detrás, ¿no? Me decía el otro día el jefe de estudios de este centro, es que el 80% de los padres ahora mismo están en paro. Ya, claro. Son familias desestructuradas, muchas veces ven con la madre, con el padre, la otra parte está en su país, llevan 4 años sin poder ir a su país. Después los problemas de idioma, porque claro, no es lo mismo pues un chaval de Ecuador, de Argentina, pues que se adaptan con cierta facilidad, que el chaval que viene de Rumanía, de China, o de China, que les cuesta muchísimo, por el tema del idioma. Entonces eso sí supone un pequeño conflicto
a la hora de, muchas veces, de comunicación. Es decir, nosotros queremos que ellos nos entiendan, pero claro, no nos entienden, y somos costumbres diferentes. Sí he notado un pequeño conflicto, por ejemplo, en algunas culturas hacia las mujeres. Sí, las profesoras claro, tienen más problemas muchas sí. veces para imponer disciplina que tenemos los hombres, ¿no? Pero que también se van limando y se van acostumbrando, y bueno, ya hasta ahora la verdad que no he tenido en ese sentido ningún problema. Muy bien, estupendo. Entramos en recta final, y antes de que llegue la voz de la conciencia, que es Paco Martín, para decir que tenemos que acabar, Carmelo, Cultura de Paz, la Hermandad Obrera de Acción Católica auspicia este programa. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues el mensaje yo creo que está ahí, ¿no? Quizás ahora deberíamos de trascender un poco el tema educativo que nos estamos hablando, y por qué no nombrar un poco y tener una visión general del mundo, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en el mundo, las esperanzas estas que se están creando con el nuevo presidente, nombremos aquello que nunca es noticia. Ahora ha sido noticia lo de Palestina e Israel, pero hay otras noticias, está Darfur, está el Congo, está el Zaire. Si quieres hablamos de eso. Entonces no tenemos tiempo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cultura de paz, yo creo que ahí está, ¿no? Es decir, una sociedad sin valores va a una sociedad a la deriva, ¿no? Y en esto es la trama que nosotros estamos teniendo. Es decir, los valores los tenemos que nosotros sedimentar, los derechos humanos los tenemos que dejar claro, la democracia son valores fuertes que desde nuestra labor educativa es el futuro. La sociedad tiene que apoyar esto cada vez más, y así sucesivamente, y todos los escalones tienen ¿para qué? Para que esta cultura de paz sea una realidad, ¿no? No sea una realidad perfecta, porque no puede ser nunca una realidad perfecta, somos muchas personas en una convivencia, pero por el hecho, punto de vista de ser conflictiva la sociedad, pero el conflicto hay que verlo desde el punto de vista positivo y no desde el punto de vista negativo. Es necesario el conflicto, pero es necesario también tener las herramientas buenas, y entre ellas está la cultura de paz, para que esos conflictos puedan poco a poco ir limando y acercándose, ¿no? Ese es el mensaje. María José, cultura de la paz es una cosa fundamental para la convivencia ahora mismo. Es difícil transmitir ese mensaje. Bueno, no es difícil. Nosotros, como aterrizamos en la realidad, en lo que es la convivencia, y la cultura de paz va más allá que la estricta convivencia, porque también engloba temas mucho más macro y más globales, ¿no? No es estrictamente las relaciones interpersonales, sino las relaciones con el medio natural y el medio social. O sea que cultura de paz también hablamos cuando hablamos de globalización, hablamos cuando hablamos de guerras, pero también hablamos cuando hablamos de medio ambiente, de sostenibilidad, de los recursos, de la limitación de los recursos. Hay que ver qué conceptos abstractos y tan importantes. Esa reflexión que decía María José te la traslado a ti, Juan Manuel, para ir terminando. ¿Qué te parece a ti todo esto? Me parece una utopía muy realizable. Me parece un sueño muy bonito ir trabajando, como se ha dicho aquí, poco a poco, ir creando en nuestro entorno una corriente positiva que puede irradiar hacia el exterior, y creo que es algo que, aunque da mucho más del mero hecho educativo, hay mucho más conceptos lo que poder. Y tú que lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, está teniendo resultados, no ya a corto ni a medio plazo, sino además, ¿lo captas? Yo creo que sí. O sea que tenemos que ser optimistas, como decía yo. Sí, esto no es cuestión de corto ni medio plazo, es una cuestión de que la gente vaya asumiendo esta serie de conceptos. Carmelo, te dejo que te despidas tú. Pues nada, pues no sé, terminar con la imagen de, en este caso pues puede ser de Gandhi, porque ayer se celebró el Día Escolar de la Violencia y la Paz. Tenemos para nosotros, ¿no?, que somos gente de la paz, que somos gente cristiana, otra gran imagen, otra gran persona, que es Jesucristo. Tenemos imágenes de muchos profetas. Bueno, pues yo creo que es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de personas que han luchado en la vida por el favor de la persona, ¿no? Y yo creo que ahí es donde encierran las cosas, y ese es nuestro objetivo, y esa es nuestra militancia, ¿no?, que hablábamos antes. Muy bien, señores, cultura de paz aquí en La Mirada Justa, en la Radio Televisión Motreleña. Carmelo Donado, gracias, Carmelo, hasta otra ocasión. Le hemos dado la bienvenida, esperamos veros de nuevo por aquí, a María José Caballero y a Juan Manuel León. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Señores, a ustedes, como siempre, gracias por la atención prestada. Volvemos en el próximo sábado en una nueva edición aquí de La Mirada Justa en la Radio Televisión Municipal Motreleña. Adiós.